Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Para quien no me conoce, yo soy Alberto, vengo desde España, desde Canarias, la mejor isla de Canarias que se llama Fuerteventura. Soy original de Tenerife, pero por alguna razón estamos sirviendo en Fuerteventura. Junto con mi esposa y con mi hija estamos atendiendo 2 obras allí del Centro Evangélico Vida Nueva. Y bueno, pues estamos aquí ya hace 2 meses, nos quedan unos 20 días más por estar aquí. Qué bueno verles, conocerles y volver a estar aquí una vez más en Cape Coral. Es una bendición, créame que es una bendición. Ahí en Gálatas, vamos a abrir en esa carta. Si quieres, ¿me puedes poner el piano solo al final, porfa? Sí. Ah, vale, genial. Luego yo más o menos después... En Gálatas capítulo 5, una carta que Pablo escribe a una iglesia donde les habla duramente. Pablo tenía ahí un carácter bastante fuerte, les dice cosas como insensatos. O Gálatas insensatos. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Qué bueno que tuvimos ahora el bautismo, primera vez que bautizo con lluvia. Bueno, y con fuerte lluvia, con truenos y todo. Y me metieron el miedo en el cuerpo de que dice, puede caer, porque aquí en Cape Coral es donde más gente muere por temas de... Digo, gracias por decírmelo antes de entrar al agua, muchas gracias. Y estaba bautizando con un ojo mirando para la piscina, pero con el otro ojo mirando que no caiga ningún trueno, no vaya a ser que no salgamos de aquí. Pero qué bendición poder tener bautismo. Nuestras 2 hermanas que se bautizaron fue una bendición ahí en la casa de una de las hermanas, y fue un tiempo muy bueno. Nos bautizamos en el agua y en la lluvia, y fue de verdad que maravilloso. Dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si pudiésemos leer el versículo 13 más adelante, dice exactamente lo mismo. A libertad fuisteis llamados, recuerda Pablo. Sigue el versículo 1 diciendo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ¿sabes de qué aprovecha? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira el versículo 4. De Cristo os desligasteis. No se lo está diciendo a inconversos, a mundanos, se lo está diciendo a cristianos, a una iglesia. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos por tu bendita y por tu poderosa palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya libertad en medio de tu pueblo, mi buen Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Qué tremenda estas palabras de Pablo, ¿verdad? Tremendo. La iglesia de Galacia, por eso se llama Gálatas, el gentilicio de Galacia, era una antigua región de Asia Menor, bueno, actualmente es parte de Turquía. Fue una iglesia que el propio apóstol Pablo levantó, el propio apóstol Pablo fundó. Prácticamente todos los miembros de esta iglesia provenían del judaísmo, eran judíos que habían abrazado la palabra de Dios, que habían abrazado la fe en Cristo y decidieron entregarse y caminar juntamente con el Señor. Pero claro, no solamente en Galacia, sino que como ocurre en prácticamente todas las iglesias, siempre hay quien por desgracia quiere traer enseñanzas extrañas, ¿verdad? No falta ese lobo vestido de ovejita que viene y muy sutilmente, sin que nadie se dé cuenta, ha colado una falsa doctrina. Una falsa doctrina que echa a perder mucho bien, dice la Biblia. Un pequeño error, dice el sabio Salomón. Un pequeño error echa a perder mucho bien.
Una pequeñísima mentira ya estropea una verdad inmensa. El otro día, no sé dónde era, una persona hablaba de las mentirijillas blancas. Digo, eso no existe. Eso de mentirijillas blancas, mentirijillas piadosas, eso no existe. Mentira es mentira. Y una mentira puede destruir mucho, pero que mucho bien. Resulta que algunos judaizantes estaban enseñando que qué bueno que habían creído en Jesús, que qué bueno que estaban caminando en el Evangelio, pero que también no se olvidaran de la ley. Que sí, que es bueno creer en Jesús, es bueno adorar al Señor, pero que también hay que guardar el Sabbat, les decía. Oye, no se olviden que hay que guardar el Sabbat, no se olviden que hay que guardar ese día de reposo y explicaban y decían, te tienes que circuncidar. Oye, varón, qué bueno que hayas creído en Jesús, pero te has circuncidado. Ah, no, a mí me han dicho que ahora no hace falta. No, te tienes que circuncidar, decían. Y metían a la gente en todo este sistema de la ley. ¿Cuántos saben que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya no hace falta circuncidarte, dice la Biblia. Ni la circuncisión ni la incircuncisión sirve para nada. Porque ya no se trata de lo que hacemos en la carne. Y entonces les decía que bueno, que tenían que cumplir con todas las fiestas, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro. Y honestamente, yo no sé a ti, pero para mí el mundo judío es muy atractivo. Para los que creemos en Jesús, sabemos que Jesús fue judío. Y eso hay que recordarlo, ¿verdad? Y más en este tiempo que se está levantando este movimiento antisemita, este movimiento donde se nos está mostrando que todos los judíos malos, que si son malos, que si son genocidas y un montón de cosas, con la única intención de que se lleve a cabo el plan profético de Dios, de que nos levantemos contra Israel. Espero que ningún creyente esté cayendo en este error. Espero que ningún creyente se le tenga que decir lo que Pablo dice. Oye, ¿qué pasa? Tú estabas corriendo bien, ¿qué te ha pasado? Que ahora no obedeces la verdad. Pero que el mundo judío sea atractivo no quiere decir que nosotros somos judíos. Nosotros no somos. Bueno, yo por lo menos no soy judío, yo soy español. Y creo que no tengo antecedentes judíos. A mí me encanta todo eso de el sofá, la kipá, el talí. Yo tengo todo eso. Y me gusta tenerlo. Y ahora mientras estábamos aquí recogiendo las ofrendas, estaba mira la campanita con la bandera de Israel. Qué bonito, ¿eh? Y todas estas cosas atraen. Pero uno tiene que saber cuál es su lugar, ¿verdad? A mí me fascina. Yo cada vez que las oportunidades que he tenido de visitar Israel y caminar por Jerusalén y todo, yo me vuelvo como un niño. Pero yo soy de Cristo. Yo no necesito ir a un muro a darme cabezazos y a decir y a repetir, con todo mi respeto. Ojo, que yo he ido a ese muro y he estado ahí en ese muro y he orado. Y he levantado mis oraciones a Dios y todo, y ahí te hacen poner de tu kipá y todo ese tipo. Yo lo he hecho, pero yo sé de quién soy. Y no podemos permitir que alguien venga y nos traiga todo este mundo judaizante. Yo no sé si aquí en Estados Unidos se ve, pero en España ya hay muchas iglesias que se están desviando y ya, por ejemplo, no dicen Jesús, Yeshua. No, porque el Eterno. Y yo cuando empiezan con esas palabras digo, ¿quién te está enseñando a ti? No, porque Yeshua dice, bueno, está bien que tú si quieres puedas decir Yeshua, pero Jesús, tú eres español. Tú eres latino, no sé, no te veo yo esos rasgos judíos, esa nariz así respingona de los judíos. Yo no te veo con esos rasgos para que estés ahora que si el Eterno, que si Elohim, que no, llamemos las cosas como son. Entonces no caigamos en ese error. Aunque el mundo judío es muy atractivo, nosotros tenemos que entender que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Absolutamente nada. Esto es por gracia, dice la palabra. La salvación es por gracia. En un momento dado, cuando a Pedro y Juan son encarcelados por los sacerdotes, los gobernantes judíos, precisamente por predicar la palabra, el evangelio, ellos le dijeron claramente que el único que trae salvación se llama Jesucristo. Pedro y Juan se llenaron de valor y se lo dijeron a aquellos judíos, a aquellos religiosos en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Hermano mío, no hay nada en este mundo que nos dé salvación, solamente Jesucristo. Y eso téngalo claro. Aquí no se trata de hacer, aquí se trata simplemente de creer en el nombre de Jesús. Los judaizantes querían integrar las tradiciones judías dentro del cristianismo. Y por desgracia los gálatas cayeron en este error. Comenzaron a enfocarse más en la ley que en la gracia.
Y Pablo dice que esto es retroceder, volver atrás. Dejaron lo más importante, que es Jesús, y se empezaron a centrar en cosas pasajeras. ¿Recuerdas una frase que te dije la última vez que nos vimos aquí? Que lo más importante... ¿No recuerdan? Era lo más importante. Yo lo apunté. No, pero apúntenlo aquí. En el corazón, apúntenlo. Lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Eso es lo más importante. Recuerda, creo que lo dije, ¿no? Lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Y Jesús es lo más importante. No se desvíen. Ustedes están siendo inmensamente bendecidos ahora con este lugar. Se van a empezar a reunir aquí a partir del próximo domingo. Qué envidia sana, si se pudiera decir de alguna manera, les tengo, que ya tienen un lugar para adorar, para congregarse. Pero esto no es lo más importante. Estas cosas no son lo más importante. Lo más importante es Jesús. Y lo más importante es tener lo más importante que es Jesús como lo más importante. No se olviden nunca de eso, no se desvíe. Porque suele pasar que por circunstancias de la vida podemos relegar a un segundo, a un tercer lugar lo más importante y empezar a dar a las cosas secundarias o cosas terciarias el primer lugar. El orden de nuestras prioridades es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso. Por eso tenemos que tener las prioridades bien establecidas. ¿Y sabes cómo se llama la prioridad para todo creyente? Jesucristo. Esa es nuestra prioridad. Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad para un hombre casado? Equivale para las mujeres casadas. ¿Cuál es la prioridad? No, el Señor. Primero es el Señor. ¿Cuál es la prioridad para una mujer casada? El Señor. ¿Y después? El esposo. ¿Y después? Aprendan las mujeres esto. ¿Después? No, está el Señor, está el esposo y después los hijos. No es al revés, no es al revés. No son los hijos primero y el esposo después. Yo tengo una niña pequeña en casa y sé que se le quiere, que se le ama con locura, pero yo sé que esa niñita que hoy me mira como si yo fuera un superhéroe va a crecer. Y llegará el momento, en una edad que en España le llamamos la edad del pavo, que se va a avergonzar de mí. Y llegará un momento que conocerá a un muchacho y levantará vuelo. ¿Y sabes con quién me voy a quedar yo, Joel? Con Damaris, con mi esposa. Por eso el orden de las prioridades es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso. No antepongamos las cosas. Para un hombre casado lo primero es Cristo. Para una mujer casada lo primero es Cristo. Y uno dice, bueno, y mi esposa, mira, si tú honras primeramente al Señor, es el Señor el que te va a honrar mucho mejor a tu esposa, mucho mejor a tu esposo, muchísimo mejor a tus hijos. Así que no tengas miedo de anteponer el Señor aún a tu propia familia. Pero si es el Señor el que te va a enseñar verdaderamente a cuidar de tu familia, a proveer de tu familia. Saber nuestras prioridades nos va a ayudar a no desviarnos y a no desenfocarnos. Tienes que saber fijar las prioridades correctas, porque esto es crucial para tener éxito. Y no estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo espiritual. ¿Cuántos creyentes se han desviado, verdad? ¿Cuántas personas que verdaderamente aman a Dios? Ahora ya no hablo de lobos vestidos de ovejas, no hablo de inmorales, de rebeldes, no hablo de creyentes que aún amando a Dios se han desviado de la verdad. Que es como los Gálatas. Los Gálatas no pienses que eran un grupito de creyentes rebeldes que se habían rebelado contra Jesús. No, los Gálatas amaban a Jesús. Congregarse en aquel tiempo no es como congregarse ahora. Congregarse en aquel tiempo podía suponer hasta la muerte y ellos estaban ahí congregándose. Pero por alguna razón sabían o se estaban desviando de la verdad. Los Gálatas perdieron el enfoque y por eso Pablo tuvo que escribirle esta carta. Pablo se entristeció cuando se enteró que se habían apartado de la verdad. Porque ¿sabes qué? Siempre es motivo de tristeza ver a alguien que se aparta o que se está empezando a apartar de la verdad. A mí es algo que me rompe el corazón. Ver a un creyente que en su día corrió bien. Ver a un hermano o una hermana que un día estuvo firme en los caminos del Señor y ahora verlo apático. Ver a hermanos míos que se han criado en la iglesia siempre juntos y ahora decirle, oye, ¿vienes a la iglesia? Ay, yo ya no voy. Eso a mí me rompe el corazón. Y es un motivo de tristeza, por eso Pablo les está escribiendo, porque les ama.
Porque nunca es plato de buen gusto ver a un hermano enfriarse en las cosas del Señor. Nunca nosotros podemos decir cosas tan malas, tan frías como ya volverá. ¿Se usa ese dicho aquí? Cuando alguien se va a la iglesia, ya volverá. Y sabes cómo va a venir, reventado, ya volverá. Hermano mío, eso lo dice alguien que no tiene a Cristo en su corazón. La Biblia dice que nosotros lo que tendríamos que hacer es dejarlo todo e ir en busca de ese alma. Porque ese es el ejemplo que nos ha dado el Señor. Y Él es el buen pastor y nos contó la parábola de las 100 ovejitas, ¿verdad? Y Él no se despreocupó ni de una ni de las 99, puso las 99 a salvo y se fue corriendo para aquella ovejita para rescatarla. Y uno podría decir, pero vamos a ver, pastor, si ya tienes 99 y aquella se fue porque quiso. Sí, pero es que la amo. Yo amo a esa ovejita y no la podemos dejar caer en el olvido. Por eso, hoy que están ustedes comenzando esta obra, o Dios mediante van a comenzar el próximo, ya ustedes llevan tiempo con esta obra, pero en este nuevo lugar, si ven que alguien falta algún domingo, llámenle, visítenlo, oren siempre por él. Quizá un domingo, a todos nos puede surgir algo, pero si son 2 domingos y no viene, oren, no den por perdida esa alma. No digan, que ya no vas a venir más, ya, y pongamos por el grupo, ya fulanito no viene más. No sean así. Batallen por esas almas. Oren, clamen. Con lo que el Señor le ha costado ese alma, que es la propia sangre de su Hijo Jesucristo, como para nosotros decir, ¿sabes quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? No es nuestro mecanismo de evangelismo. No es nuestra capacidad de predicar, de cantar. No es un cartel que ponga vida nueva ahí fuera. ¿Tú sabes quién es el que añade, dice la Biblia? El Señor. Es el Señor el que añade. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar ir ese fruto. No podemos dejar ir ese alma. No podemos entregar ese alma a Satanás. Tenemos que orar siempre por ellos. Es muy triste ver a alguien que corría bien, que estaba por los caminos del Señor y que ahora está cogiendo otros caminos. Quien verdaderamente tiene un corazón lleno del amor de Dios, diría lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Si es necesario, voy a volver a sufrir por ti. Los Gálatas habían comenzado muy bien la carrera, ellos tenían a Jesús como su prioridad, pero dice Pablo que algo o alguien les estorbó. Ellos comenzaron poniendo a Jesús como la prioridad, pero en un momento dado fueron estorbados y cambiaron sus prioridades. Alguien les estorbó. Fíjate, no para dejar de correr, sino para no correr bien. Ahora te voy a explicar eso. En Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes que la Biblia compara la vida del cristiano con una carrera? Todos estamos corriendo. Pero ¿sabes que es una carrera de larga distancia? Podríamos decir que es como una larga maratón. No es un sprint donde empiezo y corro velozmente hasta llegar a la meta. No, es una carrera que en algunos de los casos mi suegra lleva corriendo esta carrera cristiana 50 años. Y todavía le queda, y Dios quiera que todavía le queda, aunque ella dice que ya se quiere ir con el Señor. Bueno, yo también me quiero ir con el Señor. Ahora que tengo a mi hija, digo, me gustaría quedarme un poco más, pero para mí el morir es ganancia. Pero hay carreras que son demasiado largas. Y nosotros tenemos que aprender a caminar o a correr esta carrera. En los últimos días de vida, Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí no se trata simplemente de empezar bien, aquí se trata de acabar bien. He acabado la carrera. Muchos de nosotros podemos decir el día de hoy que estamos en la carrera. Estamos corriendo. Dios quiera que podamos llegar al último día de nuestra vida diciendo, he acabado la carrera. Pero ¿cuántos hermanos nuestros hay que no la van a acabar? Que ya se han desviado, ya se han salido de la carrera. Toda nuestra fuerza, hermano mío, toda nuestra energía, todos nuestros talentos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, tiene que estar dirigido en nuestra prioridad, que es Jesús. Me gusta contar mucho la anécdota o el ejemplo del rinoceronte. ¿Saben lo que es un rinoceronte, verdad? Saben que de las peores visiones animales la tiene el rinoceronte. El rinoceronte no ve, como decimos en España, 3 montados en un burro. Eso no ve nada. A 20 metros ya no ve y encima lo que ve de cerca lo ve nublado. Él no ve.
Pero tú imagínate ese animal de 2 toneladas. Cuando enfoca algo al final, él pone los ojos en la meta, él no ve de aquí cerca. Pero dice que él empieza a correr y da igual lo que se le ponga por delante. Da igual si eres tú como persona, si es un coche, es un carro, da igual si es un árbol, el rinoceronte, su vida es cerrada. Es así como en un túnel y él simplemente ve, se enfoca en la meta. Y él empieza a correr, llega a correr 60 kilómetros por hora. No sabría el millas decirte. Imagínate 2 toneladas corriendo 60 kilómetros por hora y arrasa por todo lo que está ahí delante hasta llegar a la meta. Así tendríamos que ser nosotros. Poner los ojos en la meta y nuestra meta es Jesús. Y da igual lo que se nos ponga por el camino, da igual los obstáculos, da igual todos los estorbos que se nos aparezcan en el camino. Tenemos que poner los ojos en la meta y correr como ese animal de 2 toneladas. Y no pasa nada, quien se nos ponga por delante. Nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos que avanzar hacia Cristo. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El problema de los Gálatas es que en medio de esa carrera, bueno, pues alguien les estorbó. Alguien les estorbó y dejaron de correr bien. Y atentos a esto, dejaron de correr bien, no dejaron de correr. Y este es el gran peligro. Los Gálatas seguían corriendo, pero ya no lo hacían bien. No sé si tú has corrido alguna vez, yo una vez hace tiempo. Ahora ya evidentemente no corro mucho, pero hace tiempo me dio por correr. Y una vez me dio un tirón, pero claro, ahí estaba mi mujer, había también unas mujeres de la iglesia, y me dio un tirón aquí detrás. Es que no sé ni cómo se llama el músculo que hay aquí detrás, imagínense. Me dio un tirón, no, el gemelo es aquí en el muslo. Me lo pusiste más complicado todavía, Joel. Me dio un tirón que yo tuve que seguir corriendo por vergüenza a mi mujer, yo soy el macho alfa, a ver si mentí, yo no puedo parar y dice, es que me duele, está mi mujer, tengo que quedar como hombre que soy, ¿verdad? Y yo seguí corriendo, pero ya iba... Seguí corriendo, pero corría mal. Así hay muchos creyentes que están corriendo, pero ya no están corriendo bien, dice Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó, verdad? Ellos seguían, se esforzaban. Los Gálatas se habían desenfocado de la meta. Porque aquí no se trata de correr. Aquí de lo que se trata es de correr bien. Hace ya... no sé, 1 año, 2 años se murió mi cuñado, el marido de mi hermana. Ellos viven, él ya no vive en Suiza. Mi hermana sigue ahí en Suiza con mi sobrino. Y nosotros fuimos al entierro, ¿no? Tú sabes que cuando alguien fallece y está en otro país, tienes que coger todo es rápido, ¿no? Se muere hoy, búscate la vida para comprar un billete de avión hoy para ir. Bueno, en definitiva, tuvimos que salir desde Tenerife para Suiza. Aterrizamos en Milán. De ahí teníamos que coger un tren. Todo esto te lo digo porque al aterrizar en Suiza, en Milán, en Malpensa, teníamos que descender a la estación de tren y coger ahí un tren, todo con un idioma diferente, el italiano, aunque es similar al español, pero no lo acabas de entender, toda la señalización en italiano, no entendía absolutamente nada, nadie me decía, yo paraba a la gente, ¿qué tren cojo para Suiza? ¿Qué tren? Y teníamos poco tiempo porque mi hermana decía, como no cojas el tren que sale ahora y hasta mañana no puede salir. Y estaba corriendo, yo estaba ansioso porque en 5 minutos salía el tren. Y empiezo a correr por esa estación, como ese rinoceronte de 2 toneladas, ¿no? Corriendo para ir corriendo. Y yo le dije, y encima estaba con mi esposa y con mis padres. Yo era, por así decirlo, el que tenía que tirar del carro ahí. Así que yo con mi mochila y con mi maleta empiezo a correr buscando la dirección y corría. Y me faltaba el aire y yo corría por esa estación hasta que me llama mi mujer y me dice, da la vuelta, estás corriendo en dirección opuesta. Es aquí. Encontraron ellos el tren antes que yo. Pero lo que te quiero decir es, yo no dejé de correr nunca, pero estaba corriendo mal. Estaba corriendo en otra dirección. Pero yo estaba confiado de que iba a encontrar ese tren. Y corría con todas mis ganas y me hacía el héroe por esa estación. Y alguien me dijo, estás corriendo mal. Estás corriendo en dirección opuesta. Y puede ser que haya cristianos que piensen que están corriendo. Que piensen que están agradando a Dios. Y alguien les tiene que decir como Pablo, estás corriendo mal. Estás corriendo en dirección a lo que no es la verdad. Pablo les dijo a los Gálatas que alguien les había estorbado en esa carrera. El versículo 7 lo vuelvo a leer. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Fíjate porque Pablo no dice qué os estorbó.
¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esta palabra estorbó es la misma que Pablo usa cuando le escribe su carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 18, cuando dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es la misma palabra. Y todo lo que quiera desligarnos de Cristo o hacernos caer de la gracia, ¿sabes de quién viene? De Satanás. Todo estorbo, ¿sabes de quién viene? De Satanás. Si alguien en un tiempo estuvo corriendo bien, pero ahora o no corre o está corriendo mal, el estorbo ha venido de Satanás. ¿Y cómo estorbó Satanás? Dice el versículo 4, precisamente, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, miren qué peligroso, de la gracia habéis caído. Satanás les estorbó haciéndoles caer de la gracia. Los Gálatas comenzaron a creer que había algo más que la gracia, que había algo más importante. En este caso, la ley. Ellos pensaban que había algo más importante que Jesús. Satanás estorba nuestras vidas haciendo que dejemos de obedecer a la verdad. Y cuanto menos te das cuenta, estás obedeciendo quizá más a tus deseos que a la verdad de Dios. En un tiempo estabas corriendo bien, pero sin darte cuenta, ahora te estás sirviendo más a ti mismo que al propio Dios. En un tiempo corrías bien, pero sin darte cuenta, ahora estás más detrás de tus metas que de las metas de Dios. Y uno dice, ¿y cómo ha pasado esto en el camino? Bueno, ya Pablo te lo está diciendo. Satanás te ha estorbado. Y lo peor de todo es que no lo ves mal, sino que puedes llegar a justificarlo. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la fe, los que por la ley os justificáis. Les estoy llamando la atención, dice Pablo, y sigue justificándote del error. Justifica la conducta argumentando que tienes razón en lo que haces. ¿Sabes? Gente así, ¿verdad? Que les llamas la atención por algo malo que están haciendo y ellos solo lo justifican. Y lo justifican que es por esto, es por lo otro, porque yo no te digo que lo estés haciendo de mal. Simplemente estás haciendo algo malo. Satanás estorba, te separa, dice la Biblia, te separa de Cristo, te hace caer de la gracia, con buenos argumentos haciéndote pensar que estás haciendo lo correcto, mientras que estás desobedeciendo la verdad. El propio Pablo sabe de lo que está hablando. ¿Sabes quién era Pablo antes de convertirse al Señor, verdad? Se le llamaba Saulo. Saulo era un judío intachable. Eso era perfecto, irreprensible. Eso era, no había otro como él. Si Pablo no se llega a convertir a Cristo, Pablo hubiera pasado la historia probablemente por el mejor rabino de la historia. Eso era una Torá andante. Eso era la ley personificada, eso era algo increíble lo que ese hombre sabía. Él fue criado, educado, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de la época. Él sabía absolutamente todo. Su linaje era perfecto, de la tribu de Benjamín. Fariseo de fariseos, no había otro como él. Y a él se le metió en la cabeza que los cristianos eran una secta que se estaba rebelando contra el verdadero Dios. Y él, creyendo que estaba haciendo lo correcto, escuchen, se empieza a levantar contra la iglesia. Dice la Biblia que perseguía a los cristianos y los asolaba. Y los tomaba y los metía en la cárcel. ¿Conoces al primer mártir de la iglesia? ¿Alguien sabe cómo se llama? Esteban. ¿Tú sabes quién estaba ahí custodiando sus ropas, dice la Biblia en Hechos capítulo 7? Ahí estaba. ¿Sabes lo que significa guardando sus ropas? Que él era el que hacía así o así. Sí, mátenlo, apedréenlo. Era Pablo el que decía, apedreen a ese hombre. Él justificaba sus muertes. Y a veces hablamos de él como un asesino, pero Pablo no era un sanguinario. Pablo hacía lo que hacía creyendo que estaba honrando a su Dios. Pablo hacía lo que hacía porque él amaba desde lo más profundo de su ser al Señor. Él lo amaba con todo su corazón. Y lo amaba tanto que se levantaba contra todo aquello que quería levantarse contra Dios. Y él no soportaba que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y él entendió, se le metió en su cabeza que los cristianos eran una secta que se habían levantado contra Dios. Por eso los perseguía. Y si no llega a ser el propio Jesús que se le aparece, ese hombre no entra en razón. Pablo estaba corriendo y corriendo, creyendo que estaba glorificando a Dios y estaba persiguiendo nada más y nada menos que al propio Dios. Y puede ser que así haya gente
que se crean sabios en su propia opinión, creyendo que están honrando a Dios, y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Todos podemos justificar nuestra conducta, pero quizá sin darnos cuenta, estamos desobedeciendo a la verdad. Y lo que es peor, nos estamos desligando de Cristo. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. ¿Sabes lo que significa desligar? ¿Sabes lo que significa esta palabra desligar? Ustedes usan la palabra liga. Para nosotros, ¿sabes lo que es una liga? Los cordones. Eso es en Canarias, los cordones. Una cuerda. ¿Cómo se le dice aquí a las cuerdas? Cuerda. ¿Entienden eso? Una cuerda. ¿Sabes que la cuerda, aunque tú veas que es una cuerda gruesa, gorda, son miles y miles y miles de hilos finísimos enrollados? Desligar es que tú no te separas de Cristo de un momento para otro. Desligar es que hoy, por medio de una acción, por medio de lo que sea, cortas un hilito de esos. Uno. Te estás desligando poco a poco. Mañana, como no vuelves a entrar en razón, ¡pum!, otro hilito. Y no pasa nada, honestamente, una cuerda, tú le cortas un par de cientos de hilitos de eso y no pasa absolutamente nada. Y sigues cortando. Y te levantas un día y no lees la Biblia. ¿Cuántos han pasado un día y nunca han leído la Biblia en un día? Ah, bueno, no, pensé que ustedes eran todo, qué bueno. Yo, en mi caso no, pero tengo casos también, pero hay muchos. ¿Cuántos ha pasado un día y no han orado? ¿Se han ido al infierno? No. ¿Pero qué ha pasado ese día? Clic, un hilito, que no pasa nada. Y un día que tenías la oportunidad quizá de congregarte, pero dijiste, hoy no. ¿Nunca te has dejado de congregar un domingo? ¿Nunca? Yo no puedo levantar aquí la mano tampoco, pero ¿nunca te has dejado de congregar un domingo? Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Te vas a ir al infierno? No. Pero, ¡pum!, un hilito. Y pequeñas acciones, pequeñas desobediencias. Y todo eso es lo que Pablo dice, de Cristo os desligasteis. No ha sido una rebeldía abierta. No ha sido algo que tú te levantes un día y ya no quiero saber de Dios. No. Ha sido pequeñas acciones, pequeñas, mínimas, ínfimas acciones que poco a poco te ha llevado a separarte. Y si se sigue en ese estado, se puede acabar tan débil por completo hasta que te caigas de la gracia. Esa cuerda que te agarra a Cristo, si tú te desligas, te caes de la gracia. Y solo hay una manera de no desligarnos de Jesús. ¿Sabes cuál es? Díganmelo ustedes, a ver si lo saben. ¿Cómo no desligarse de Jesús? Ya hemos visto que uno por sí mismo es muy complicado porque uno puede justificar incluso hasta su maldad, ¿verdad? O sea, gente que dice, seguramente aquí en Cape Coral no hay, pero en Fuerteventura, en España está lleno de esos cristianos que dicen, yo a la iglesia yo no creo, yo mi Biblia, yo en mi casa. Ya. No la leas aquí, la vas a leer en tu casa. La tienen ahí abierta en el Salmo 23 como si fuera el talismán en la casa. No, aquí hay cristianos así que tienen la Biblia en el Salmo 23 abierta, ¿sí? O en el Salmo 91 también. Mira. Y la velita al lado. Y luego nos metemos con quien tiene una virgen. Bueno, una virgen, pero si tú tienes la Biblia ahí, solo te falta tocarla y vete tú a saber. ¿Para qué es el vaso de agua? Después me... Hay cada cosa tremendo. Mira, les cuento una anécdota y ahora regreso aquí donde estoy. Hace tiempo, 10 años por lo menos, estaba trabajando yo en un hotel, en unas oficinas. Y el jefe estaba malo, pero malo. Yo no sé ni qué tenía. Ese hombre no levantaba cabeza. Era espiritual lo que tenía. Entonces yo le dije en un momento dado, mira, ¿puedo orar por ti? No, ¿verdad? Digo, no, y mira, porque a mí me tenían como vetado, ¿no? Sabían que era el pastor de la iglesia y me respetaban muchísimo, pero siempre, se los digo la verdad, en público me tenían vetado uno a uno, después en privado todos venían a pedirme oración por esto, por aquello, porque eso es así. Pero bueno, yo me hacía el bobo. Una cosa es ser bobo, otra cosa es hacerse el bobo. Entonces yo lo vi ahí que estaba el hombre que no levantaba cabeza y yo le digo, si me dejases orar por ti, el Señor puede hacer algo tan bonito en tu vida. ¿Puedo orar por ti? No, que no. Digo, no, pero mira, es que tú no tienes que hacer nada. Simplemente déjame acercarme y orar por ti. No. Bueno. Y entonces llega una compañera de trabajo que me llevo bien con ella, pero llega y me dice, mira, tú lo que tienes que hacer es coger un vaso de agua, me dice. Es que me lo hiciste recordar. Y le pones sal. Y hoy es que no sé si era luna llena o media luna, yo no sé. Dice, hoy que hay luna llena, tú te pones ahí a las 12 y con el sereno y le pones sal y le tiras unos pétalos de rosa y no sé qué cosa. Y yo, mira, tu país no me deja orar a mí, a esta le va a decir cualquier cosa. Si a mí no me deja orar,
con todas las tonterías y boberías que le está diciendo, el jefe la va a echar incluso. Y le sigue que si no se la tienes que mover y meter un anillo de oro. Y cuando miro para el jefe dice, ¿cómo? ¿Un poquito de sal de qué? Qué supersticiosos somos, de verdad. Nos cuesta tanto creer que estamos a una simple oración de ser bendecidos. Y nos vamos desligando poco a poco del Señor, creyendo que estamos corriendo bien y estamos haciendo, vete tú a saber qué cosa, y nos estamos desligando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la única manera para mantenernos unidos a Jesús? Una relación, pero viendo, pero evidentemente, pero para saber que estamos corriendo bien, porque en lo personal, uno se puede estar equivocando, como estamos poniendo el ejemplo. Mira Pablo pensaba que estaba unidísimo a Dios y estaba matando a la iglesia. Pero mejor que Pablo no las escudriñaba nadie. Mira, Fabio sabe por dónde van los escopetazos aquí. La iglesia. El calor de la iglesia. ¿O no dice la Biblia, el propio apóstol Pablo, que esto es un cuerpo? Esto es un cuerpo y no podemos ir por libre. A donde yo voy, aunque mi pierna no quiera, tiene que venir. Y a veces mi cabeza no quiere y se quiere quedar, pero yo le digo, no, tienes que ir. Y a veces incluso mi alma no tiene ganas, pero tengo que ordenarle, como David decía, alaba alma mía al Señor. Y donde va el dedo va el cuerpo, y donde va el ojo va el cuerpo, y donde va el cuerpo va el dedo. Y uno tiene que estar siempre unido ¿a qué? Al cuerpo, que es la iglesia. La iglesia está para edificarnos los unos a los otros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso es tan importante depender los unos de los otros y no agarrarnos a nuestra verdad, no ser sabios en nuestra propia opinión. No, eso es lo que yo creo, está bien, pero ninguna profecía es de interpretación privada. Escuchemos lo que dicen los demás. ¿O no dice la Biblia que la multitud de consejeros, ahí está la victoria? Ahí hay sabiduría. Escuchemos, unámonos en la iglesia. Jesús tiene que ser siempre nuestra prioridad. Y el enemigo va a querer desenfocarte de Jesús por medio de argumentos razonables. Siempre que hablamos de falsos cristos, falsos profetas, algunos se piensan que el anticristo va a venir aquí y se va a presentar como el anticristo que es. No. ¿Tú sabes por qué aún los escogidos serán engañados? Porque se va a presentar como un hombre de paz. ¿Y por qué hay tantas falsas enseñanzas? Porque yo no conozco ni a uno que diga que es un falso maestro. Ni a uno. Pero ¿cuántas falsas enseñanzas hay? ¿Y falsas iglesias cuántas crees que hay? Aquí en la Florida seguro que no hay ninguna, pero vamos a España y te doy una vuelta. Y te enseño a uno que enseña boberías, a otro que en mitad de un culto coge la botella y te la lanza y te moja y dice que ahí está la unción y cosas que tú dices... Bueno, los que tienen dos dedos de frente sí, pero algunos están ahí como ¡amén! Y les piden las primicias, y les piden los diezmos, y les piden las ofrendas, y les piden. Y yo, pero tú no vas a abrir los ojos, mi niño. Y una vez fui a un congreso, porque iba un pastor que me gustaba muchísimo, y me sigue gustando ese pastor. Y fui a Madrid a conocerlo, estaba en un congreso y había uno. A mí no me gusta tampoco hablar mucho de esto, pero para que tú entiendas, y pide una ofrenda que Dios mío de mi vida, y empieza a decir que si el sentido del Señor, que 1,000 personas tenían que pasar con 1,000 euros, y yo ahí en Madrid siendo un jovencito recién casado que solo tenía 50 euros para el taxi para regresar al aeropuerto, y te tocan las emociones, te las tocan, de verdad que te tocan las emociones, y te hacen sentir mal si tú no das eso, te hacen sentir como un perro miserable. Y yo dije... En el fondo de mi corazón yo dije, el Señor me ha permitido venir hasta aquí, qué ingrato soy, estos 50, ya el Señor proveerá, y solté los 50 euros ahí. ¿Sabes cómo me fui al aeropuerto después, no? No, porque gracias a Dios había una hermana de la iglesia que no me conocía a mí, conocía a mi mujer de la infancia, y me vio por fuera en Madrid pasando frío y dice, ¿qué haces aquí, muchacho? No, me pasa esto, dice, vámonos en tren, yo creo que para los dos nos da, dice, y tenía unas moneditas. Y acabamos durmiendo los dos en las cintas de las maletas, uno allí, otro aquí, así. Y pues yo tenía 50 euros para... Y es que yo lo había planificado, hombre. Y me dejé engañar. Pero me dejé engañar de la manera más sutil. Porque así es como se colocan las falsas enseñanzas. Y así es como nosotros podemos empezar a correr mal. Y como seguimos corriendo, pensamos que todo está bien. Como seguimos estando activos, pensamos que todo está bien. Hermano mío, es más fácil perder el enfoque, perder de vista a Jesús, de lo que tú te puedas imaginar. Es sencillísimo.
Podríamos pensar, ay, pobres Gálatas que cayeron en este error. Pero si te das cuenta, todas las cartas que Pablo escribe, la que más y la que menos, es todas para corregir algún error. Aquí seguramente en Key Coral ni hay ni habrá errores, gloria a Dios. Pero por si acaso, estamos para corregirlos. Y para decir, mira, eso no está bien, mira, eso no está bien. Por eso te pregunto en esta noche, ¿estás corriendo bien? ¿Tu meta final es Jesús? ¿Tu mayor interés en estos momentos es Jesús? Claro que uno no puede determinar esto porque, vuelvo y repito, te puedes estar engañando a ti mismo. Pero la Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Hermano mío, créame que ustedes el fruto que están dando de poder tener un lugar como esto, de que Dios haya permitido que ustedes tengan un lugar como esto, eso se llama fruto. Y eso demuestra que hay un buen trabajo a las espaldas por parte de ustedes. Nadie, dice la Biblia, se levantará en la congregación de los justos si no es puesto por Dios. Así que si Dios está permitiendo esto, es porque ustedes están dando ese fruto. Tú puedes creer que estás corriendo bien, pero si tus frutos dicen lo contrario. Y la iglesia, ¿sabes qué? Te puede orientar a saber si estás corriendo bien o si estás corriendo mal. Recuerda que la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho y va caminando derecho, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Pero alguien le tiene que decir, mira, que el camino se te lleva a la muerte, mi hermano. Mira que el camino ese es placentero, pero que el final es un barranco. Antes me estaba compartiendo Daniel un testimonio de que él iba en una furgoneta convencido que el camino era por aquí, por aquí, por aquí. Y sintió del Señor frenar y cuando frenó se dio cuenta que estaba a 2 metros de un barranco. Y él convencido que era el camino. Y si no es el Señor, hoy no está aquí ni Daniel ni yo porque es el que me trajo. Imagínense, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que el final es un final de muerte. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Puedes poner piano bajito, puede ser, por favor. Y tú no puedes decir si estás haciendo bien o mal las cosas, porque tú y yo tenemos una versión equivocada de nosotros mismos. Es como, por ejemplo, el que huele mal. ¿Sabes que el que huele mal nunca se da cuenta? Y una vez se lo tuve que decir a uno, hermano, pase por las aguas, no el bautismo. ¿Y por qué lo dice? No, porque lo digo, no, tú no te darás cuenta, pero mi hermano, por favor. Y a uno que le olían los pies, pero que no, yo le decía, ¿en serio tú no te das cuenta? Que hasta con las zapatillas puestas lleva un olor putrefacto. Pues tú no te das cuenta. No, es el último que se da cuenta, el que huele mal. ¿Te has dado cuenta? Al que le huele el aliento y tú le dices, tú no te das cuenta, por favor. Yo siempre estoy con mi caramelito, para cuando acabo de predicar, yo mi caramelito. Qué vergüenza, ¿no? Pero al que le huele el aliento, tú le dices, tú no te das cuenta, en serio, si estoy aquí que me estoy apartando de ti, ¿en serio a ti no te llega algo? El que está mal es el último en darse cuenta. El que está mal es el último en darse cuenta. Y por encima de nuestra opinión, por encima de nuestro concepto, incluso de nuestra razón, nuestra prioridad siempre tiene que ser Cristo. Gracias a Dios que los Gálatas pudieron cambiar porque escucharon a Pablo. Gloria a Dios. Pero ¿y si no lo llegan a escuchar? Los Gálatas se mueren creyendo que estaban en lo correcto. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿estás corriendo bien la carrera? ¿Estás corriendo bien esta carrera? Los Gálatas pensaban que en sí. Ellos creían que sí, pero ya sabes, estaban estorbados por Satanás. Y la Biblia nos llama a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones. ¿Tú las ignoras las maquinaciones? ¿Ignoras que Satanás lo que quiere es robar, matar, destruir? El enemigo quiere ponerte tropiezo en el camino, quiere estorbarte por medio de justificaciones, de argumentos bíblicos. Sí, puede ser, quizá tengas motivos y argumentos lógicos para no perdonar a alguien, pero es que la Biblia dice que perdones aún a tu enemigo. No, pero es que tú no sabes lo que te hizo, lo que me hizo y esto y aquello. Sí, pero es que la Biblia dice que perdones. Y tú te sientas a hablar quizá con algún hermano y escuchas lo que le han hecho y hasta uno puede caer en el error de, no, es que yo tampoco perdonaría. Ya, pero es que la Biblia dice que perdones. Quizá tengas motivos para hablar mal de alguien. ¿Cuántos han hablado alguna vez mal de alguien? Pero sabes que la Biblia prohíbe la crítica. Así tengas toda la razón del mundo. Así sea tu hermano el peor o tu hermana la peor. Aunque tengas toda la razón del mundo para ponerla de vuelta y media. La Biblia prohíbe la crítica. Quizá tú puedas argumentar el porqué de esa decisión y sí, todo, pero si la Biblia dice lo contrario, no desobedezcas a Jesús. No lo hagas. Sigue corriendo bien.
Porque siempre que desobedecemos a la verdad, nos desligamos un poquito más de Cristo. Con razón, con justificación, con buenos argumentos, pero cada vez más lejos de Cristo. ¿Cuántos cristianos que aman a Dios? Y te lo digo de verdad, conozco yo que aman, no voy a decir que son temerosos de Dios, pero lo aman con todo su corazón, que no quieren perdonar a alguien. Y escuchas sus argumentos y aún en la carne te dan ganas de decir, es que es verdad, no perdones, véngate. ¿Cómo te pudieron hacer eso? ¿Cómo es capaz? Es normal que no perdones. No te desligues de Cristo. No te desligues de Cristo. No caigas de la gracia, perdona. Déjame terminar con un ejemplo. Ya que hoy tuvimos bautismos, doble bautismo. Hoy entró Adán por la puerta. Pero yo, pues, si todavía no nos hemos metido en la piscina y él ya estaba empapado de arriba abajo por la lluvia. Resulta que Jesús también se bautizó. ¿Sabían eso? Jesús también se bautizó. Nosotros imitamos a Jesús esta tarde. No hemos descubierto la pólvora, ¿no? Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y fuimos a las aguas porque nuestro Señor nos dio ejemplo. Dice la Biblia que Jesús se bautizó. Y él, viviendo en Galilea, fue hasta el Jordán para ser bautizado. Por uno que estaba medio para allá, porque sus ropas y su vestimenta y su estilo de vida era un poco raro. Eran medio familiares, era el primo. Entonces dice la Biblia que Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que Dios iba a enviar antes del Mesías para que abriera el camino, ¿verdad? Ese mensajero. Juan no sabía que su primo era el Mesías, pero de repente, dice la Biblia, Juan está bautizando en el desierto, porque ahí van todos los fariseos, y mira que el mensaje de Juan era muy duro. Él no iba con la gracia, él todavía estaba en la ley. Les decía cosas como generación de víboras, cosas duras. Pero aún así cuando uno tiene la unción de Dios, da igual cómo habla, ahí te aparece todo el mundo. Y los fariseos iban en multitud a bautizarse. De repente ahí no daba abasto Juan el Bautista bautizando y se fija que en lo alto viene Jesús. Y para todo dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan reconoce que ese hombre ya no es su primo, no es un hombre cualquiera, ese hombre es el Mesías, ese es Jesús. Imagínate si Jesús lo vieras aquí físicamente, ¿no? Si con su presencia nada más sentirla uno se estremece y se le erizan los pelos y a unos le da por llorar, a otros por reír, otros se quedan quietos, otros sienten un fuego de arriba abajo. Yo no sé cómo sientes tú la presencia de Dios, ¿no? Pero es que Juan lo vio. Y no le salió otra expresión que decir, he ahí el Cordero de Dios. Nosotros nos hemos pasado milenios llevando corderos al templo para hallar el perdón de los pecados. Y ahora encuentro que ese cordero no es una ofrenda humana, es la propia ofrenda de Dios. Es ahí el Cordero de Dios, que va a quitar, a eliminar, a borrar, a erradicar el pecado. Y Juan está deslumbrado viendo al Mesías y de repente se da cuenta que Jesús está descendiendo al agua para que lo bautizara. Juan a Jesús. Imagínense la cara de Juan. No. Esto no puede ser, no es el orden correcto, le dice. Tú necesitas bautizarme a mí. El orden correcto es que tú, Jesús, me bautices a mí. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Le dice Juan. Pero le dice el Señor en Mateo 3:15, hagámoslo como te digo. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió. Juan pensaba que él tenía la razón. El orden es este, así hay que hacer las cosas. Y Jesús dijo, hazlo como te digo. Escucha lo que dice Jesús. Hazlo como te digo. Yo sé que tu argumento es uno. Yo sé que tu postura es una. Yo sé que tu razonamiento es uno. Yo sé que tu punto de lógica es esto, pero hazlo como te digo, hombre. Que vas a salir ganando. Y dice la Biblia, yo no sé si a regañadientes o qué, pero que Juan decide bautizarle. Menos mal que obedeció a Jesús. Lo bautiza y en ese momento todos sabemos la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que ahí se abre los cielos y se manifiesta lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Está el Hijo en el agua, está el Padre en los cielos, que se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y de repente desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No, el Espíritu Santo no es una paloma, Escúchame, no es una paloma. Dice en forma de paloma. Y ahí está la Trinidad viniendo sobre Jesús. Imagínate Juan, ¿no? En ese momento. Imagínate que Juan le hubiera dicho a Jesús, mira, no, yo lo siento mucho, mi fe, mi razonamiento dice que yo no te puedo bautizar. Ah, bueno, tú te lo pierdes.
Pero cuando uno obedece a Jesús como Él dice, se abren los cielos y ahí viene la presencia de Dios y uno puede disfrutar de la gloria bendita de Dios. Amén. Haz las cosas como Jesús dice. Que Coral hagan las cosas como Jesús dice. No a su manera, no a sus gustos, no a nuestros gustos, no traten de impresionar ni de agradar a nadie, no, hagan las cosas como el Señor dice, para que vean los cielos abiertos, para que vean el Espíritu Santo descender en cada reunión, para que sientan la presencia de Dios en cada culto, en cada alabanza. Hagan las cosas como el Señor dice. Amén. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Si quieres ponerte en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Quiero recordarte en esta noche que en esta vida solo tenemos una oportunidad. ¿Cuánta gente, cuando llega ya a su edad adulta, a la vejez, siempre tienen ese sentir de si pudiera darle marcha atrás al tiempo? Y uno también, ¿verdad? Quizá yo con 41 años y tú con la edad que tengas, quizá diría, ay, si 20 años atrás. Hoy vimos a nuestro pastor ahí con 40 añitos, qué cosa, ¿no? Qué jovencito estaba ahí. Pero la vida es una. Y aquí no hay segundas oportunidades, la vida es una. Y tenemos que correr esta carrera como se tiene que correr. Hemos de correr la carrera de la fe bien. Hemos de ser como ese rinoceronte que hemos puesto nuestros ojos en la meta, en Jesús, y correr y avanzar para lograr haciar esa meta. Para que un día nos podamos presentar delante de nuestro buen Salvador. Para que un día ya no simplemente sintamos su presencia, sino que podamos ver al invisible. Podamos contemplar su rostro. Podamos estar frente a Él y lo mejor de todo, podamos escuchar su voz y que nos diga esa frase que yo daría mi vida por escucharla ahora mismo. Bien, buen siervo fiel. Lo has hecho bien, bien. Buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, ahora vas a estar en lo mucho. Yo daría mi vida ahora mismo por escuchar esas palabras de Jesús mirándome a los ojos. Bien, buen siervo fiel. Pero para eso hay que correr bien, iglesia. Para eso tenemos que correr bien, para eso no podemos desligarnos del Señor. Enfoca tu mirada en la meta que es Jesús. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Pon tus ojos en Jesús, en el autor de la fe, en el consumador de la fe. No te desvíes. Tus ojos miren lo recto, dice Proverbios. No estés mirando cosas indebidas. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Que el oro de esta tierra no te deslumbre y te haga apartarte de la fe. Sigue corriendo, iglesia, aquí en Coral. Sigue corriendo la buena carrera de la fe. Que esto simplemente sea uno de los primeros pasos que ustedes van a dar como iglesia, como congregación. No permitas que nada ni nadie les estorbe. Sigan corriendo la buena carrera de la fe. Para que el día que el Señor venga o que nosotros vayamos con Él, podamos decir las palabras del apóstol Pablo: he acabado la carrera. No fui de los que empezó y me aparté, no fui de los que corrió bien pero después se desvió, sino que hemos acabado la carrera. Hermano mío, oro para que tú puedas acabar tu carrera. Oro para que corras bien la carrera del Señor. Oro para que te apegues cada día más a Cristo. Oro para que su Espíritu te haga unirte más al Señor. Oro para que si te has desligado de Él, vuelvas a acercarte nuevamente a Él. Oro para que si como el hijo pródigo te apartaste de la casa del Padre, que hoy vuelvas en sí y vuelvas a la casa del Padre. A ese lugar donde sabes que estás bien. A ese lugar donde sabes que todo va a estar bien. Que todas tus necesidades son cubiertas y que cuando lo necesitas el Padre está ahí para abrazarte. Oro para que regreses, para que vuelvas a correr bien, para que si por algún casual te has desviado creyendo que estás haciendo lo correcto, que hoy la palabra, hoy el Espíritu Santo a través de la palabra te haga entender que tienes que volver a correr bien delante del Señor. Descubre Caminando
en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.